the spits are the swords of a soldier. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo acá en el video. Como raro, Colombia está en un contexto de polarización, de lucha bipartidista, por decirlo así. Nos estamos en un contexto donde se enfrentan dos iniciativas populares que son los referendos de Roy Barreras, que busca la revocatoria de Duque, y el referendo de Álvaro Uribe. Por eso es necesario analizar este contexto de bipolarización. En primer lugar, busca la eliminación de la Justicia Especial para la Paz. En segundo lugar, busca la implementación de una sala especial para las fuerzas militares en el contexto de los crímenes de la guerra que se dio. En el tercer lugar, busca la eliminación de las tres cortes, es decir, concentrar la justicia en una sola corte. En cuarto lugar, la eliminación de la participación política de los guerrilleros que aceptaron los acuerdos de paz. En quinto lugar, la eliminación del 30% de los integrantes del Congreso de la República. En sexto lugar está el incluir un ingreso solidario para las familias igual al que está dando Duque de 160.000 pesos, que no alcanzan para nada. Y para la realización de este referendo, lo que dice Uribe es que el Congreso de la República va a elegir 30 ciudadanos que van a legislar en la materia, por decirlo así, y que si en el plazo de 6 meses estos no han logrado los cometidos que busca dicho referendo, el presidente Iván Duque tiene la potestad, por medio de decreto con fuerza de ley, implementar todas estas marañas jurídicas que busca Álvaro Uribe Vélez. Si ustedes ven, cada una de estas propuestas son las que Iván Duque propuso en campaña, pero que por la baja popularidad que le generaron, el tipo las rechazó de plano, y que ahora, con todo este contexto de la fuerte oposición que tiene, no ha podido realizar. Por eso Uribe quiere hacerlo vía referendo. El tipo no entendió que la gente lo quiere preso. El tipo sigue jodiendo en la vida política. Entonces decide lanzar esta iniciativa legislativa ante la ineptitud y la incapacidad de Iván Duque y su compromiso con las propuestas que defienden los intereses de esa derecha salvaje, de ese sector guerrerista, de ese sector sangriento, de ese sector que busca la concentración de poderes en una sola élite, la concentración económica en una sola élite. Esto por el lado de Uribe. Ahora bien, el senador Roy Barreras nos presenta una iniciativa de referendo donde lo que busca es la revocatoria del mandato de Iván Duque, y adicional a esto, presentar la revocatoria como un mecanismo constitucional, adherirlo a la Constitución, para que frente a cualquier mal presidente, frente a un presidente que esté gobernando de manera errónea, de manera que no defienda los intereses constitucionales ni la voluntad del pueblo del artículo 1 de nuestra Constitución, se pueda revocar de manera directa. Adicional a esto, lo que busca Roy Barreras es implementar un ingreso solidario, una renta básica universal para todas las personas pertenecientes a la periferia o a los sectores vulnerables. Y adicional a esto, lo que busca Roy Barreras es implementar la educación gratuita en cuanto a las universidades públicas sin discriminación socioeconómica. A esta iniciativa se adhirió Gustavo Petro, implementando o exigiendo o aportando, suena mejor, aportando que la educación y la salud sean incorporados como derechos fundamentales en la Constitución política, que la exigencia de estos mismos se pueda hacer por vía de tutela y que sean exigibles y garantizados de manera inmediata. La salud, hay que saber mañas jurídicas para poder hacerla exigible en cuanto a la figura jurídica de la conexidad, en cuanto al derecho fundamental de la vida. La salud es exigible como derecho fundamental cuando está en riesgo la vida. De resto, la salud no es un derecho fundamental. Es decir que si una persona depende de un medicamento para tener una vida digna, no lo va a poder tener porque su vida no está en riesgo. Es decir que la salud para el Estado y para estos gobiernos de élite política y económica que han regido en Colombia esa derecha tradicional, para estas personas la salud
de los colombianos que no tenemos acceso a pagar una salud prepagada les vale un pito. Y es aquí cuando uno ya puede entrar a analizar de fondo la diferencia entre las dos iniciativas y ver cómo se perfilan políticamente estas iniciativas en cuanto a ideología y teoría política. En primer lugar, tenemos un choque de poderes en cuanto al manejo o en cuanto a cómo se va a presentar la figura del Estado Social de Derecho. Por un lado, Álvaro Uribe Vélez busca concentrar más facultades en la rama ejecutiva, rompiendo ese principio constitucional y principio de la política liberal que se vino a dar con la Revolución Francesa, de la libertad, la igualdad y la fraternidad, donde se dio la trinidad de los poderes de la rama ejecutiva, judicial y administrativa. Álvaro Uribe Vélez quiere romper con estos cientos de años de desarrollo teórico-político en cuanto al manejo de un Estado, de teoría fundamental del Estado y la Constitución. Mientras que por otro lado, Roy Barreras y los que se adhieren a esta iniciativa de referendo, lo que buscan es fortalecer ese Estado social de derecho, fortalecer el papel del Estado como padre en cuanto a las garantías que le tiene que dar a sus hijitos, a nosotros los ciudadanos, respecto a los derechos fundamentales, respecto a cosas básicas que se le debe dar a la gente, como la salud, como la educación, la vida digna, y todo ese compilado que no solamente está en la Constitución, sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o en el Pacto de San José de Costa Rica, Convención Interamericana de Derechos Humanos, etcétera y etcétera. Esto no es una carreta que, como dicen muchos uribistas, nos estamos inventando los mamertos, no queremos todo regalado. Esta es una carreta que viene ligada a años y años de historia, de desarrollo político, de conquistas de derechos. Y no es un tema del tercer mundo y no es un tema del socialismo. Miremos países como Finlandia, países que han implementado el estado de bienestar. Es una evolución del estado social de derecho. El estado de bienestar es una figura jurídica, una figura de estado donde el gobierno le garantiza por igual a todos sus ciudadanos unos mínimos derechos. Por eso, la persona más rica, los hijos de las personas más ricas en Finlandia o en países donde se implementa este modelo de Estado, estudian con las personas de los hijos más pobres del país. Esto es interesante, saliéndonos un poco del tema, porque garantiza que los niños de familias pobres sean amigos y formen lazos humanos con hijos de familias ricas y permite una asociación a futuro para el crecimiento mutuo en cuanto a nivel social y calidad de vida. Y es lo que le apuntaron o le apostaron estos países hace un par de años y que efectivamente ahorita les está dando frutos, y por eso son los países que puntean en las pruebas PISA, por eso son los países que puntean en índices de menor desigualdad social. Esto no es un tema de los mamertos, esto no es un tema de subdesarrollo, esto es un tema de inteligencia, un tema que por la cortina que les ha metido cosas estúpidas como la revista Semana a los uribistas, a la derecha poco preparada, es que no se logra profundizar y lograr permear la escena de debate político en Colombia con estas ideas, por el subdesarrollo mental de muchos sectores, porque se fijan en aspectos que no tienen vital relevancia. Y hablando de ese estado de enajenación mental del uribismo, Álvaro Uribe Vélez está de nuevo utilizando ese caballo de batalla de las FARC, de que con los acuerdos de paz se le entregó el país a las FARC, al castrochavismo y a todas estas figuras inexistentes de cara a las elecciones del 2022. Ya se está hablando de elecciones y Duque no ha acabado, va apenas algo más de la mitad de su periodo. Tan desesperados están con la ineptitud de su gobierno que ya están utilizando caballos de batalla que les sirvieron en épocas pasadas, pero que ahora vamos a luchar para romper con ese ciclo. ¿Por qué? Álvaro Uribe Vélez dice que se le entregó el país a la izquierda, al castrochavismo, pero si usted se pone a pensar, los 5 o 6 pelagatos del partido de las FARC que están en el Congreso
no han podido legislar, no se les ha permitido, no les ha prosperado una iniciativa legislativa porque las mayorías las tiene el partido de gobierno, el Centro Democrático. Es decir, que las FARC, ni la izquierda, ni siquiera los partidos de oposición legítimos y que pues en lo personal tienen mi apoyo, como el MAIS, como la Colombia Humana, como los Decentes, etcétera, ni siquiera les ha prosperado iniciativas legislativas. El caso, por ejemplo, de la moción de censura de Carlos Holmes Trujillo. Entonces, esa tesis de que la izquierda manda en Colombia ni siquiera se da en la rama legislativa, se da porque el partido de gobierno es el que tiene las mayorías. El partido de gobierno del Centro Democrático, de la mano de los liberales de extrema derecha, de los conservadores de extrema derecha, de los movimientos cristianos, etcétera. Son ellos los que tienen el control del legislativo. Ahora miremos el ejecutivo. El ejecutivo, la cabeza de esta rama del poder público, está Iván Duque. Es decir, una persona del uribismo, de la extrema derecha. La izquierda no está gobernando tampoco en esa rama del poder público. Ya tienen bajo su control dos ramas del poder público. Ahora bien, miremos la judicial. La judicial se rige únicamente por todo este estamento de doctrina, de legislación, de principios constitucionales. Gracias a la teoría del Estado y la Constitución, hoy en día la rama ejecutiva también, o aún, tiene independencia. Aunque se han visto casos donde el uribismo mete fichas claves que representan sus intereses en las altas cortes, como lo vimos hace poco con los nuevos magistrados de la Corte Constitucional. Si ustedes ven, las tres ramas del poder público están bajo el dominio de esta gente de mierda. La izquierda no tiene una posición. Y ahora si usted se pone a estudiar el gobierno Juan Manuel Santos II, Juan Manuel Santos I, Álvaro Uribe II, Álvaro Uribe I, así, a lo largo de los años, ha sido una línea gubernamental solamente de la derecha. Contraste ahora bien esto con la realidad social colombiana, con la realidad económica colombiana. La derecha no ha servido para la prosperidad económica de nadie, no ha servido para la prosperidad de calidad de vida de nadie, no ha servido para nada. Y la izquierda también está mandada a recoger. Lo que pregona Gustavo Petro es un progresismo, una tercera vía, no es socialismo, no es comunismo, no es izquierda. Y los invito a que analicen el pliego de propuestas del pasado de Gustavo Petro con el pliego de propuestas de Iván Duque y verán que Gustavo Petro tenía una economía bastante dinámica, con influencias más capitalistas aún que las de Iván Duque. Pero la gente tiene esa cortina que les da Semana. Y en el próximo video vamos a analizar por qué Revista Semana es una figura de prostitución en el periodismo. Ahora bien, para finalizar, en los referendos se enfrentan dos posturas: el Estado Social de Derecho y el totalitarismo que quiere buscar Álvaro Uribe Vélez. El centralizar el poder en esa figura ejecutiva que él va a obtener por los fraudes, por las compras de votos, por el dominio económico y político que su clase dirigente tiene en el país, muy posiblemente. Por eso es necesario movernos en este escenario de referendos, tomarlo con vital importancia de cara a las elecciones de 2022, teniendo en cuenta que esta es una de las pequeñas batallas que va a definir esta guerra política, que debe definir esta necesaria lucha de clases en la cual nos estamos enfrentando. Lucha de clases que la derecha condena, porque cuando el pobre le exige al rico, cuando el desprotegido le exige al que gobierna, es un pecado, es un delito, esa lucha de clases. Pero cuando el empleador somete al trabajador con más horas de trabajo, sin el reconocimiento de las horas extras que nos quitó Álvaro Uribe Vélez, sí están actuando en el marco de la legalidad. Cuando el senador hace nexos para otorgar contratos y se pierden billones y billones de pesos, están actuando en el margen de la legalidad y no pasa absolutamente nada. Es por esto que la lucha de clases es necesaria dentro del marco de la intelectualidad. Los invito a que regalen libros, a que promuevan que la inteligencia sea ese mecanismo de rebelación contra esas clases dirigentes
Que seamos nosotros desde la intelectualidad los que empecemos a cambiar nuestras mentes y las mentes de nuestro entorno para así sumar millones de personas que generen, que ayuden a generar ese cambio y ese entorno en la sociedad. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.